muy buenas noches a todas y todos y agradeceros vuestra presencia en este acto que convocamos desde la Plataforma Unitaria de Colectivos de la Marcha de la Dignidad y el Plan de Choque Social en apoyo a la iniciativa de la ILP de regularización ya, promovida por Afromurcia en Movimiento, por una serie de colectivos a nivel de ámbito estatal, y que desde luego nuestra plataforma apoya totalmente, puesto que una de las cuestiones fundamentales que defendemos en el marco de nuestras reivindicaciones y acciones es que toda persona tiene que vivir con dignidad, tiene derecho a una vida digna. Y eso quiere decirse, como dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que no voy a repetir, que es un poco el marco en el que nos movemos, sin distinción de ningún tipo de raza, lugar de nacimiento, condición económica, sexo, credo, etcétera, 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 etcétera. Tantas barreras que este capitalismo salvaje intenta poner para diferenciarnos, para fraccionar a la humanidad, ¿no? Personalmente nunca he entendido cómo un ser humano puede ser ilegal. No lo he entendido nunca. Nosotros en nuestra propuesta de plan de reconstrucción social de la región de Murcia llevamos precisamente la frase y la reivindicación: ningún ser humano es ilegal. Y a partir de ahí hay una base fundamental del trabajo que hacemos en la plataforma unitaria y por tanto en la recta final de la recogida de las firmas de la ILP Regularización Ya queremos mostrar nuestro apoyo. Sabéis que en la plataforma unitaria tienen que haber en torno a 80 colectivos entre sindicatos, colectivos sociales, partidos políticos, plataformas, colectivos medioambientales, etcétera, y que todos en las reuniones de la coordinadora hemos mostrado el apoyo. A mí me gusta mucho la frase de Simón Bolívar cuando estableciendo lo de las fronteras, aquello que decía que la frontera era una cuestión que se habían inventado los capitalistas para poder dominar a los seres humanos. Y a partir de ahí, pues bueno, es una cuestión también en ese sentido el que podamos defender esta situación. Y por último, esa cuestión que me enseñaron cuando uno empieza a moverse, que decía, las leyes son aquellos que hacen los poderosos diciendo defender a los pobres para protegerse a ellos, ¿no? Entonces, a partir de aquí, por eso he dicho al principio de mi intervención que para mí nunca comprendí por qué los seres humanos pueden ser ilegales. Está con nosotros para explicarnos la reivindicación de la ILP por la regularización ya, Belinda Salmerón, a ver si lo digo bien, en Tutumu, que es secretaria de Afromurcia en Movimiento, coordinadora en Murcia del comité de la ILP y coordinadora en movimiento de la comunidad FENAE en Murcia. Y a partir de aquí, Belinda tiene la palabra. Bueno, ¿me oís? Es que no, me cuesta mucho. Acercarte más. Se te oye bien. ¿Se oye bien? Pero para... Quiero primero de todo agradecer la presentación, quiero agradecer sobre todo el espacio que nos han generado aquí, porque es muy importante que tengamos colectivos aliados. Acércate más. Pero tiene que acercar más. ¿Se oye? Ahora sí. Vale, lo mismo más. Es muy importante que tengamos colectivos aliados que trabajen en estos procesos de activismo, de regulación de personas, de derechos humanos. Evidentemente esto no se puede conseguir a veces solos, hay que conseguirlo también con las personas que están a nuestro alrededor. Y yo quería primero de todo contextualizar esta presentación porque es a veces la única manera de poder entender
proceso de ILP regularización ya. Es decir, muchas veces nos preguntan por qué hay que regularizar. Las personas que tienen que entrar en España tienen que venir con una documentación, con un contrato de trabajo, pero eso es resumir el concepto de la ILP regularización a algo muy básico. Hay algo mucho más importante que hay que contextualizar, que muchas personas no conocen o no quieren conocer o nunca se lo han dicho. Por eso, yo, antes de empezar la charla, el motivo de por qué queremos una ley de regularización para más de 500.000 personas es hablar del tráfico transatlántico de personas africanas y personas esclavizadas que se produjo entre el siglo XVI y el siglo XIX en el continente africano y en Europa. Esto es muy importante que se sepa. ¿Por qué? Por tres razones muy importantes. La primera, porque va a implicar a tres continentes como son África, América y Europa. Segundo, porque el proceso transatlántico de esclavización duró alrededor de 350 años de forma ininterrumpida. Es decir, se estuvieron sacando a personas del continente africano de forma ilegal, sin ningún tipo de proceso, sin ningún tipo de respeto, sin ningún tipo de derecho, durante 350 años. Ese tráfico se realizaba entre África y América. Y luego, el tercer punto súper importante es el gran impacto demográfico que se produjo en el continente africano. ¿Qué quiere decir esto? Pues que, según las últimas cifras que se estiman, más de la mitad de la población del continente africano desapareció. Es decir, el continente africano se quedó con la mitad exactamente de las personas que vivían ahí. ¿Qué significa esto? Pues esto a niveles socioeconómicos es algo muy grave. ¿Por qué? Porque un continente donde solo queda la mitad de personas, hombres, mujeres y niños, para seguir manteniendo ese proceso de desarrollo es inviable con la mitad de esas personas. Cuando luego nos preguntan por qué África es incapaz de remontar, por qué África es incapaz de llegar al mismo nivel que han llegado otros continentes, pues es importante saber que África se quedó con la mitad de su población debido a este proceso transatlántico de esclavitud. Por tanto, es importante también saber que este proceso ha sido tan grave que hubieron 12,5 millones de personas cautivas. Es decir, en el continente africano salieron 12,5 millones de personas, mujeres, hombres, niños, embarcados en contra de su voluntad hacia el Nuevo Mundo. E incluso se puede añadir que hubieron otros 2 millones más de personas, hombres, mujeres y niños, que murieron en ese proceso, desde la salida del continente africano hacia las zonas de trabajo, en el mismo proceso de trabajo y luego en el mismo lugar donde se recogían a las personas. No podían aguantar ese proceso tan brutal. Por lo tanto, otros 2 millones más había que añadir a esos 12,5 millones que ya de por sí desaparecieron o salieron de su continente. ¿Esto qué quiere decir? Pues que es tan triste que podemos decir que la esperanza de vida de las personas africanas en esos momentos, en ese siglo XVI, siglo XIX, era alrededor de 7 u 8 años. La esperanza de vida de una persona africana. Eso es terrible. Eso es terrible. Esto es un proceso migratorio y un proceso de arranque de nuestro derecho, de nuestra vida brutal, que rompe cualquier tipo de entendimiento como ser humano. Aunque los dos continentes más importantes, o los continentes que más tuvieron importancia en este proceso de esclavización fueron América y fue África, Europa también participó, con países como Gran Bretaña, como sabéis, Francia, Países Bajos, Suecia, Dinamarca, pero es súper importante también decir que España también participó. España no solo participó, sino que España consiguió sacar y traficar con 2.072.300 personas. ¿Qué significa 2.072.300 personas? Pues significa
que se puso en segundo lugar en la trata negrera, esclava del continente africano. Se ha convertido en el segundo lugar por debajo de Brasil con 4 millones. Es decir, España se colocó por encima del Caribe. El Caribe tenía una cifra aproximada de esclavos de 2.051.000 personas. Francia, 1.101.000, y todavía España superaba a Francia. Y todavía incluso superó a Estados Unidos. Estados Unidos se quedó con 388.700 esclavos. España estaba con 2.052.300. Por encima, segundo lugar en la trata de esclavos. Esto no lo sabemos. Esto mucha gente no lo sabe. Y esto es muy importante que se sepa. De esos 2 millones que España sacó, con lo que se traficaba, un 10% también se estaba gastando en los barcos españoles. O sea, que habría que añadir un 10% más a esos 2 millones. Al mismo tiempo, este proceso de trata, con el tiempo, se convirtió en ilegal. Es decir, en 1821, en el siglo XIX, se convirtió en algo ilegal. La trata de personas era ilegal. Fue reconocido en el Estado español y fue reconocido también en países europeos. Sin embargo, a pesar de estar reconocido como algo ilegal, España continuó durante muchos años más mercadeando y traficando con personas africanas. Durante 50 años más, a pesar de que era ilegal. Ese proceso se produjo entre 1821 y 1867. Es decir, un 30% más de esas personas que ya no tenían que ser esclavizadas, se volvieron a esclavizar de manera ilegal, porque ya la ley lo había impedido. Y sin embargo, España se pasó por alto la legalidad y continuó traficando, llegando a 563.100 personas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que España es un actor principal en la trata de personas esclavizadas. Es un actor principal y es importante que se sepa. Es importante que lo sepamos. Y a diferencia de países como Gran Bretaña, como Francia, como Estados Unidos incluso, hay una ausencia absoluta de memoria, tanto pública como colectiva. No existe la memoria. No somos conscientes de que esto pasó en España. No hay un reconocimiento. Hay una ausencia absoluta en los libros de historia, en la historia de los libros de texto. Los niños no conocen esta historia. Hay una ausencia absoluta en la mayoría de nuestros museos, en los cuadros, en la literatura. Inclusive, es importantísimo, se ha obviado totalmente la conmemoración de 2 actos básicos por la ONU, además establecidos por la ONU, como son el Día Internacional de Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su abolición, que se celebra el 23 de agosto, y el Día Internacional de Recuerdo de las Víctimas de la Esclavitud y la Trata Transatlántica, que se celebra el 25 de marzo. Es decir, esto se ha pasado por alto, esto que en otros países se visibiliza, se celebra, se reconoce, aquí ni siquiera se ve. No sabemos ni lo que es. Cuando ha sido España el segundo actor y ha estado por encima de países, como os he comentado, que han trabajado con este tema. Por otro lado, tampoco existe ningún texto legal en España que obligue a todas las instituciones españolas a abordar políticas públicas de memoria. Porque sí, tiene que haber una memoria histórica de esto. Y las instituciones tienen que poder abordarlo. Exigimos que eso exista. Hay una memoria histórica en referencia a la guerra civil que yo no me voy a meter. Es un reconocimiento porque la población lo necesita. Es necesario para poder reconstruirte, para poder reparar ese dolor. En nuestro caso es igual, es necesaria esa memoria histórica, es importantísimo. Y es importantísimo que el gobierno y las instituciones sean conscientes de todo esto. Tampoco se han establecido instituciones o organismos que hablen sobre la trata o sobre la esclavitud.
En España, estoy hablando de España, no existen institutos, organismos. ¿Qué es eso? ¿De qué me estás hablando? No, esto no es cosa mía, esto es cosa de Estados Unidos, esto es cosa de Inglaterra. Esto lo podemos llamar olvido, ¿verdad? Absoluto. Sin embargo, este olvido no es tal olvido, porque si nos ponemos a recordar, nos ponemos a revisar, vamos a visitar, podemos encontrar en ciudades como Barcelona, Cádiz, Andalucía y las Baleares, incluso el País Vasco, restos de esta esclavitud, restos de este proceso migratorio y restos de esta esclavitud. Están ahí y se han olvidado. Por todo esto, nos queda claro, a mí me queda claro, a nosotros nos queda claro como colectivo IDP Regularización Ya, que es necesaria una reparación de la esclavitud, de la trata de la esclavitud. Es necesario para poder entender todos los procesos que dan este primer proceso. Sin poder entender esto, no podemos entender todo lo demás. No podemos entender por qué hay que regularizar a personas, por qué las personas migrantes tienen que tener los mismos derechos, por qué tienen que tener el mismo acceso a otros trabajos como cualquier otra persona que está aquí. Si no entendemos esto, no podemos entender todo eso. Es, por tanto, para mí, para este colectivo, importantísimo que el Gobierno reconozca oficialmente, que España reconozca oficialmente que participó de la trata negrera y de la esclavitud. El Gobierno lo tiene que reconocer. Lo tiene que reconocer para que no ocurran cosas como lo que ha pasado en Melilla. ¿Por qué se mata a la gente en Melilla de esta manera? Porque somos casi nada, somos esclavos, somos nada, somos cosas. Eso es lo que vive en nuestro imaginario. Se nos puede matar como animales. Todavía se nos puede matar como animales. Y no pasa nada. De hecho, el Gobierno ni siquiera lo ha reconocido. Aquí lo voy a dejar en este sentido, porque creo que era muy importante que esto se dijera para yo poder explicar por qué es necesario regularizar a más de 500.000 personas en este país. Y como quiero ser un poco breve en ese sentido, voy a decir un poco, creo que todos los que me conocéis aquí sabéis ya un poco lo que significa la ILP. Es una iniciativa legislativa popular que nace de la sociedad civil, que cualquier ciudadano con derechos puede solicitar, está en la Constitución española, y puede llevarlo al Congreso si consigue 500.000. Ese es nuestro objetivo, llegar a las 500.000 firmas. La comisión promotora de esta ILP ha sido el Comité ILP Regularización Ya, formado por asociaciones antirracistas, por asociaciones migrantes, empleadas de hogar. Está formado también por la Fundación Alianza por la Solidaridad, Fundación por Causa, Fundación para la Ciudadanía Global y Partido por un Mundo. Todos ellos hemos formado esta comisión promotora para lanzar esta ILP debido a esa negación que hubo en el 2020, en mayo del 2020, concretamente en junio ya al final del 2021, del Gobierno español, cuando se presentó a través de una PNL con 13 demandas, entre ellas la devolución en caliente de las personas que estaban en CETIS, los derechos de la infancia y, por supuesto, los derechos inminentes de regularización de personas migrantes, en este caso feministas. El PSOE dijo que no a todo eso. Inclusive nosotros lo llevamos al Parlamento, a la comisaria europea, para preguntar por qué nos han dicho que no. Esto es que no. ¿De verdad podemos decir que no a la migración, a la regularización de personas migrantes? La comisaria dijo que no, que eso no era verdad. El PSOE no tenía razón. Es decir, se puede regularizar a las personas. Depende de cada Estado y depende de cada gobierno. El gobierno nuestro dijo que no. Ante eso, nos lanzamos de nuevo en junio de 2021 y lanzamos esta ILP con estas personas que os he contado, con estos aliados que os he contado.
necesitamos esas 500.000 firmas. ¿Por qué? Porque en España existen personas irregulares. Ahora mismo hay 500.000 personas que no tienen derechos de ningún tipo, solo por el hecho de ser migrantes. Pero claro, si ahora nos remontamos a todo lo que os he contado, me vais a decir si deben tener o no derecho. Para empezar, los criterios de acceso a la migración son inviables dentro de la sociedad española. Los criterios por los que el gobierno español quiere que las personas se regularicen es imposible, es una gincana, y están hechos para que precisamente esas personas no puedan conseguir nunca la libertad. Eso se tiene que acabar. Eso no son derechos humanos. Esto lo único que genera es una espiral de vulnerabilidad, de ilegalidad, conduce a muchas personas, a muchas mujeres, a trata de esclavitud, perdón, a la trata sexual, y luego deja fuera a un montón de niños que dependen de esta persona, de estos padres. 150.000 niños, jóvenes, mujeres, adolescentes dependen de estos padres que no tienen derecho ni siquiera a alquilar nada. No tienen derechos básicos, salud, educación. No estamos hablando solo de estas personas migrantes, estamos hablando de 150.000 menores. Estamos hablando de la infancia y España se supone que ha firmado una carta en favor de la infancia para proteger a los menores. Pero cuando se trata de menores migrantes, esa protección no existe. Pero se afirma. Eso es ilegal. Eso no se debe ver. No se puede ver. Creemos que la regularización se puede justificar principalmente porque si no se regularizan las personas, las condenamos a una explotación laboral permanente. Es un proceso del que nunca van a poder salir. Lo hemos visto en la pandemia. ¿Quiénes estaban trabajando? ¿Quién se supone que era esencial para esta sociedad? Las personas que estaban trabajando en el campo, las personas que estaban cuidando a enfermos, a pesar de poner su vida en juego. Muchos de ellos murieron por poner su vida. No tenían otro remedio, tenían que comer, tenían que pagar un alquiler, tenían que mantener a mundo. Pero a nadie importó. Al gobierno no le importó, pero ellos dieron todo lo que tenían. Eran esenciales. Y a pesar de ser esenciales, el gobierno no lo ha reconocido. Por eso hay que regularizar a estas personas. Porque en la pandemia ellos estuvieron ahí, mientras estábamos en casa. Luego, por otro lado, hay una economía sumergida que limita todo tipo de fiscalidad. Es decir, las personas que están fuera de la ley, como dicen el gobierno, no tienen derecho a gozar, no tienen derecho a seguridad social, no tienen derecho a paro, no tienen derecho a nada. Son invisibles. Son más que cero, son nadies. Hay que ser consciente que si estas personas cotizaran, según el estudio de la Universidad Juan Carlos III, aportarían a la sociedad entre 3.250 euros por persona y año. 3.250 euros a las arcas estatales del gobierno español. Es decir, no venimos a robar, no vienen a quitar, vienen a aportar. Las personas que vienen, que van a estar regularizadas, van a trabajar y van a aportar. Vamos a mentalizarnos de que es un aporte económico, social y económico para la sociedad. Y finalmente, si dejamos fuera a 500.000 personas, estamos dejando fuera a personas que estadísticamente no van a constar nunca en el censo de nuestras políticas públicas. Si tú no constas en un censo, si tú no eres visible ante las políticas públicas, tú no existes. No se van a hacer políticas para ti. Es importantísimo que estemos censados, es importantísimo que seamos visibles. Las políticas se tienen que hacer en favor de las necesidades de las personas que viven en los lugares. Y esa es otra de las razones por las que las personas tienen que estar regularizadas, porque tienen que ser visibles, porque tienen que haber políticas que las defiendan también. Entre ellas, como he hablado, de la memoria histórica, por ejemplo. No me quiero extender mucho más,
decir solamente que en países como Portugal, países como Italia, en la pandemia regularizaron porque creyeron necesario, indispensable hacerlo, fueron conscientes de que es un derecho humano, del que ha hablado muy bien al principio nuestro compañero. España ha regularizado 6 veces, 4 con el PP, perdón, 4 con el PSOE y 2 con el PP. Ahora ha vuelto a sacar una nueva LOE donde quiere regularizar, es decir, que se puede regularizar a la persona cuando ya ve que este proceso de regularización está alcanzando la cifra pertinente para llegar al Congreso. Entonces nos sacamos de la manga una nueva ley que al final no termina de recoger las necesidades que estamos buscando. Y está coja de muchas cosas. Y está coja ¿por qué? Porque, para empezar, la ley se ha hecho sin contar con los agentes básicos de esta ley, que somos nosotros, las personas migrantes. Los acuerdos se han tomado sin contar con nosotros. Se ha firmado todo sin contar con nosotros. Por lo tanto, ¿qué ley vas a hacer? ¿Cómo vas a hacer la ley? Aquí tenemos unas preguntas, como por ejemplo, ¿hasta dónde va a llegar esta ley? ¿Hasta cuántas personas va a llegar? ¿Cuántas personas se van a beneficiar de esto? ¿Qué proporción de personas menores van a llegar a conseguir esta ley? ¿O se van a beneficiar de ella? ¿Y de mujeres? ¿Contamos con las mujeres migrantes? ¿Existen las mujeres migrantes? ¿El gobierno va a implicar a las comunidades autónomas en este proceso migratorio, en este proceso de regularización? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Va a agilizar la lista de extranjería? ¿Los centros de extranjería? ¿Va a reforzar de personal técnico estos centros para que se agilice? ¿Cuántas personas van a formar parte de esos centros para poder agilizar la lista? Es decir, ¿habrá suficientes recursos materiales y humanos para poder regularizar a esas personas que se supone que va a regularizar el gobierno? Y luego el arraigo por formación. El arraigo por formación. Cuando haya una mujer que tiene 50 años o 40 y no puede hacer un curso de formación, por ejemplo, ¿qué hacemos con esa señora? ¿Se queda fuera del radar? Porque la formación hacia quién está destinada. Personas jóvenes, mediana edad. ¿Y qué hay de las personas mayores? Pues esas son las preguntas que nos quedan en el aire ante la nueva ley que ha sacado de la manga el gobierno. Y que, por supuesto, si no tienen respuesta, pues será una ley que no va a funcionar. He querido resumir un poco todo lo que significa este proceso, porque podríamos hablar mucho más de todo ello. Y solamente quiero acabar diciendo que es importante que haya verdad, justicia y reparación. Y sin esas 3 cosas es imposible lograr más. Gracias. No sé si a vosotras os ha quedado alguna duda, a mí no. Entonces, bueno, si hay alguna pregunta, respondemos y si no, pues... ¿Cuántas firmas van? ¿Cuántas faltan? Pues mira, ahora mismo actualmente hay 470. 470 que posiblemente sean más. Lo que pasa es que todavía no han llegado al Congreso, todavía no han llegado a la zona donde tenemos que hacer el recuento. De momento se han recuentado 183.000 y tenemos registradas en la página de Wikifence 470. Y me gustaría también, pues, cuando se hable del gobierno, o el gobierno es un gobierno de coalición, que se diga qué parte del gobierno es el que ha hecho lo que ha pasado en Melilla. Y, bueno, Hombre, el PSOE. y quién apoya y quién no apoya. Eso hay que decirlo. Que cuando se dice gobierno, ahí entra Podemos también, entonces, Bueno, Podemos está defendiendo o está apoyando, pues hay que decirlo, hay que decir qué parte del gobierno apoya o no la posibilidad de la cosa.
Bueno, yo solo te puedo decir que la figura visible en este caso es Maglasa. Sí, bien. Sí, nosotros En tenemos este claro caso es que Maglasa y cuando Maglasa se habla así también. en general, pues parece que Claro. podemos hacer lo mismo. Pero Sí, pero se sobreentiende que era el ministro del si ramo. lo tenemos nosotros. El gobierno ministro del ramo. Sí. Igual cuando decimos que el gobierno hace una reforma laboral que tal, se entiende que es la ministra del ramo. Pero sí, está bien. Está bien la aclaración. Pues si no hay ninguna pregunta más, pues agradeceros, ¿no? Agradecerle a Belinda su interesante intervención, que yo desconocía toda esa parte inicial, y agradeceros a vosotras y a vosotros vuestra presencia, y vamos a intentar conseguir, ¿cuándo es el último día? El 30 de noviembre. El 30 de noviembre llegar a las 600.000, por si acaso se queda alguna que no se quede coja la hierba. Muchas gracias. Entiendo que aquí lo haga. Oye, eso está de día 30 y 35 que queda. Por tanto, hay que intentar planificarlo de alguna forma y darle forma para que eso se pueda recoger. El otro día hablaba yo con Linda de la proporción que correspondería en la zona de la provincia de Murcia en función con los demás, y eso, ponerlo en marcha, no creo que sea mucha cantidad. Y sería también un esfuerzo, creo que a veces, no muy grande. Sí, Ayudar a recoger es firmas. importante. Sí, La- si estamos hablando de que el 30 de noviembre que lo tenemos encima y estamos así viendo esto como algo así, pues no se va a hacer. A la calle, parado, diario, y demás personas que tengan tiempo para poner mesa y recoger firmas. Es lo único que podemos decir. Y yo propondría que todos los organismos que están implicados en esto, si fuera posible, darles las listas esas para que se fueran recogiendo en las sedes, es decir, quienes simpatizan o empatizan con la causa. Uso, por ejemplo, que tenga un listado y que vea la forma de recoger firmas, UGT, UCE, es decir, todos los que estemos implicados en eso, que pudiéramos tener esos fondos para que aquí al 30 de noviembre poder recoger la que falta. ¿Sería posible? Pues habrá que intentarlo. Nosotros lo que nos comprometemos, le estoy comentando con Belinda si hay implicación. Me comenta que hay déficit de implicación, por lo que dice Moñino. Nosotros lo que vamos a hacer a partir de este acto, como plataforma, es, se llama incitar a premiar a los distintos componentes de la plataforma, sobre todo los más grandes, que si no tienen hojas las pidan, y como bien dices tú, pues poder llevárselas, y si hay mesas en la calle, que estos 20 días que nos quedan, si nos quedan 20 días que nos quedan, se pueden recoger en Murcia una cantidad importante de firmas que nos lleguen. Mañana mismo, pasado mañana, va a salir la circular y apremiando a que colaboren en los colectivos. Luego me pondré en contacto con Belinda a ver a quién tenemos que pincharle. Habría que dejar sitio. Sí. ¿En dónde? Sí, pero eso es el comité que se forme, aquí no lo podemos ver, Moñino. Y habría posibilidad de una prórroga, por ejemplo, una prórroga de tiempo para que si se consiguen solo 300.000 y no 600.000, que te den 2 meses más a final de año, por ejemplo. Ya se ha pedido la prórroga. Ya se ha pedido. Era el 23 de agosto de septiembre y hemos tenido que ampliar 3 meses más. O sea, ya no nos dan más prórroga. O sea, que lo que nos da es 20 días a tope en todos sitios. Yo lo que planteo es, y lo decía, lo discutíamos el domingo, Belinda, la proporción en función del Estado que nos correspondería 4, 5, 6.000, por ejemplo. Y eso garantizarlo como mínimo, teniendo en cuenta lo que se ha hecho ya. Oye, que yo te propongo que nos correspondan 30.000. O ya, y para que sean 30, No nos pongamos tope. no. Yo entiendo lo que quieres decir.
proporcionalmente Pero nos pongamos 30.000 en Murcia y cubramos esa parte porque se necesita. pero en estos 20 días. Eso es lo que estoy Teniendo diciendo. en cuenta que pedir permiso cuesta un De mañana pasa mañana. Poner permiso para una mesa no necesitas permiso, es comunicación. Exacto. El día anterior a la delegación del gobierno. No hace falta. Y si se hace en cascada, mejor. Ayudamos nosotros. ¿Vale?